Bien, entonces tenemos aquí una serie de preguntas que nos van a ayudar a responder conceptos relacionados a lo que son sucesiones aritméticas. Si tenemos 10 preguntas, entonces la clase de hoy va a consistir en responder estas 10 preguntas, ¿no? Entonces vamos con la primera que dice, ¿qué es una sucesión aritmética? Entonces vamos a contestar. Una sucesión aritmética es una sucesión en la que cada término después del primero difiere del término que le precede en una cantidad constante. O sea, por ejemplo, digamos que yo tengo 2, el siguiente es 4, el siguiente es 6, el siguiente es 8. Ahí no tengo una diferencia constante, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 10, 13, 16, 19, si ven que en ese segundo ejemplo la diferencia constante es de 3, si la diferencia constante es de 3. Entonces, ese es el concepto de una sucesión aritmética, ¿sí? Ese es el concepto de una sucesión aritmética. La pregunta 2, ¿qué es una serie aritmética? O sea, hay que entender la diferencia, ¿no? Sucesión, como su nombre lo indica, es un conjunto de números, ¿no? Que cumplen un patrón y la serie básicamente es la suma de ese conjunto de números, ¿no? Entonces, la segunda pregunta dice, ¿qué es una serie aritmética? Y respondemos, una serie aritmética es la suma de los términos de una sucesión aritmética. Una serie aritmética finita puede escribirse como, noten que aquí en A sub 1 siempre va a ser el primer término, ¿sí? A sub 1 siempre va a ser el primer término, ¿no? Donde vean A sub 1. La D es la diferencia común que les había dicho, o sea, es la diferencia común que existe entre cada término, ¿sí? Entonces, eso, o sea, esta es de la suma en general, así se escribe en forma general la suma. Ya más adelante haremos ejercicios, ¿no? Por lo pronto, tenemos aquí el concepto de lo que una serie aritmética es la suma de los términos de una sucesión aritmética. La tercera pregunta, ¿cómo llamamos a la diferencia constante entre dos términos sucesivos en una sucesión aritmética? Entonces, justamente les había mencionado, ¿no? La cantidad constante en que difiere cada par de términos sucesivos se denomina, aquí está resaltado con negrita, ¿no? Diferencia común. Diferencia común. La diferencia común puede determinarse restando cualquier término del que le sigue directamente. Ustedes pueden apreciar en estos ejemplos cómo se obtiene la diferencia común y cómo pueden ver cómo la diferencia común también es la distancia que hay entre cada uno de los términos, ¿sí? Incluso aquí hay una observación en la que pueden detenerse, ¿no? Y se observe que la diferencia común puede ser un número positivo o negativo. Aquí tenemos, por ejemplo, el cálculo hecho ya, solo restando el término anterior, o sea, el anterior del siguiente, nada más. Solo así se obtiene la diferencia común. Si la sucesión es creciente, entonces la diferencia es un número positivo. Si la sucesión es decreciente, entonces D es un número negativo. Y ustedes pueden ver aquí en estos ejemplos. Sí, en estos ejemplos de aquí se puede apreciar claramente eso. La cuarta pregunta, ¿cómo puede determinarse la diferencia común de una sucesión aritmética? Entonces, igual, ya esto es tomado del ejemplo anterior, ¿no? Simplemente restando, ¿no? Un término con su anterior. Si ven, un término con su anterior. Así se obtiene la diferencia común, restando un término con el anterior, porque siempre va a ser la misma diferencia, ustedes pueden notar, y pueden restar cualquier término con su anterior, y van a obtener siempre la misma diferencia común. Sí, así se obtiene la diferencia común, que es la letra D. La pregunta 5 y 6, bueno, les he puesto al mismo tiempo porque se contestan en una sola parte, ¿no? Dice, si una sucesión aritmética es creciente, el valor de D es un número positivo o un número negativo. Y la sexta, si una sucesión aritmética es decreciente, el valor de D es un número positivo o un número negativo. Entonces vamos a proceder a ver la respuesta. Sí, observe que la diferencia común puede ser un número positivo o un número negativo. Aquí está la clave. Si la sucesión es creciente,
entonces la diferencia es un número positivo. Si la sucesión es decreciente, entonces la diferencia es un número negativo. Eso es todo lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, cuando una sucesión es creciente o decreciente y cómo actúa la diferencia común, que es la D. Sí, si la sucesión crece o va en aumento, la D es un número positivo. Si la sucesión es decreciente, D es un número negativo. Obviamente, ¿no? En la creciente le aumento, por eso es positivo. En la decreciente le resto, por eso es negativo. Entonces esa sería la aclaración ya más concisa a esta pregunta. La pregunta 7. Una sucesión aritmética puede constar solo de números negativos. Explique. Entonces sí, siempre y cuando el primer término sea un número negativo y sea decreciente. Entonces aquí lo he ilustrado con un ejemplo. Por decir, -1, ahí me voy a -3, -5, -7, -9. Entonces ahí se cumple, ¿no? Que el primer término sea un número negativo y sea decreciente. Entonces sí se cumple siempre y cuando se den estas características, siempre y cuando se den estas condiciones. Entonces ahí está respondida la pregunta número 7. La pregunta número 8. ¿Una sucesión aritmética puede constar solo de números impares? Explique. Entonces ponemos, ¿no? Sí, siempre y cuando el primer término sea un número impar y la diferencia común sea un número par. He ilustrado aquí con dos ejemplos, ¿no? He puesto 1, 5, 9, 13, 17, etcétera. Note que la diferencia común aquí es 4. Si ven que la diferencia entre cada término es 4. Sí, la diferencia entre cada término es 4. Otro ejemplo acá abajo. O sea, obviamente los ejemplos son de inventiva propia, ¿no? No es que, o sea, no preguntarán de dónde salen estos números. Son ejemplos tomados al azar, nada más. Por ejemplo, en el segundo caso, 3, 9, 15, 21, se cumple, ¿sí? Se cumple siempre y cuando el primer término sea un número impar y la diferencia común sea par. Aquí, por ejemplo, la diferencia común es 6. Si ven que va de 6 en 6 en el segundo ejemplo. Sí, eso es tomarlo muy en cuenta, ¿no? La pregunta 9. ¿Una sucesión aritmética puede constar solo de números pares? Explique. Sí, la respuesta es sí, siempre y cuando el primer término sea un número par y la diferencia común sea un número par también. Entonces esa pregunta se contesta sí, pero aquí está la explicación. Y obviamente he incluido un par de ejemplos para ello, ¿no? Entonces, por decir el primer caso, 10, 14, 18, 22, 26. Obviamente son solo números pares y la diferencia común he tomado a 4, como en este caso, o sea, he puesto yo que se vaya de 4 en 4, ¿sí? Y son solo números pares. En el segundo ejemplo, he iniciado yo, por ejemplo, como primer término al 28. He ido de 10 en 10. Entonces la diferencia común es un número par también, ¿sí? Y tenemos unas sucesiones en ambos casos de números pares, ¿sí? Tomando en cuenta la respuesta literal, ¿no? La respuesta que se ha dado en texto. Y finalmente, la última pregunta que dice, ¿una sucesión alternante puede ser una sucesión aritmética? Explique. Entonces, la respuesta es tajantemente no, porque al existir alternancia en los signos, la diferencia común no sería la misma en todos los casos. Nótese que para la sucesión aritmética siempre debe ser la misma diferencia entre cada término. Y aquí he puesto un ejemplo en donde hay alternancia de los signos y por ende la diferencia común no sería la misma. Entonces aquí en la primera fila están los términos de la sucesión alternante. 1, -2, 3, -4, 5 y -6. Haciendo hincapié en que una sucesión alternante es cuando sus términos tienen signos alternados. Eso ya lo habíamos aclarado en la semana anterior. Entonces aquí noten acá abajo entre paréntesis he puesto
la diferencia que hay entre cada término. Si ven, del primero al segundo hay -3, del segundo al tercero hay 5, del tercero al cuarto hay -7, del cuarto al quinto hay 9 y del quinto al sexto hay -11. Entonces, obviamente, se altera la diferencia, por lo tanto, no hay diferencia común y al no existir diferencia común, no puede ser tomada como una sucesión aritmética, ¿sí? Como ya lo habíamos aclarado, tiene que ser la misma diferencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí sí la diferencia sería 1. Pero como ya hay alternancia en los signos, entonces la diferencia común no sería la misma en todos los casos y por eso no puede ser una sucesión alternante, una tratada como una sucesión aritmética.